Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias a todos los que están presentes, gracias a todos los que están presentes a través de las redes de Facebook, a través de Cinco Sentidos. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro segundo taller relacionado al tema de trastornos sensoriales. Mi nombre es Sandra Carrión, fundadora de la organización de Cinco Sentidos, y aquí estamos junto con el doctor Jorge Muñoz Bibiloni, quien le va a hacer la presentación de esta noche. Agradecemos inicialmente a las personas que nos han dado todo el apoyo como alianzas estratégicas en muy poco tiempo. Hemos seguido creciendo y todavía tenemos nuevas oportunidades que poco a poco les vamos a estar mostrando dentro de las redes. Número 1, Universidad Interamericana, que gracias a ellos estamos aquí hoy en este espectacular anfiteatro. Y dijeron que sí desde el día 1 que les presenté lo que es la organización y el propósito y misión que tenemos con nuestros niños aquí en Puerto Rico. Uno, porque es un tema que gracias a Dios y por experiencia propia, por primera vez en Puerto Rico se está tocando y está saliendo a luz pública y ya era tiempo. Yo creo que llegó el momento de hacerle justicia a nuestros niños y obviamente educar a los padres, que yo creo que tenemos nuestros médicos, claro está, ellos nos dan la mano desde el día 1 hasta el último momento, están con nosotros. Sin embargo, después que salimos de su oficina, entramos con los terapistas y después del terapista, a quien le toca a nuestros niños, a papá y mamá. O sea, nuestros niños, nuestros padres tienen que aprender, debemos aprender de ser responsables con nuestros niños, de observarlos todos los días, de apoyarlos. Pero mi mensaje de esta noche es un poquito diferente al del primer taller. En esta ocasión yo los invito, por favor, encomiablemente, en que aprendamos y que los sintamos de corazón. Hay que motivar a nuestros niños. Con palabras negativas no hacemos nada. Tengo muchos casos desde el primer taller hasta ahora que sin querer o por diferentes razones, le han dejado saber a sus niños en algún momento, quizás de desesperación o por desconocimiento, que no pueden, que los frustran porque alguna materia no dan, como uno dice, pie con bola con ellos y piensan que el niño no va a echar hacia adelante, se lo dejan saber al niño. O sea, a veces yo pienso que el factor emocional es más duro que si a uno le dan una palmada en las manos. A veces cuando hablamos herimos más que si nos estuviesen pegando, ¿verdad? Precisamente. O sea, es bien importante que seamos bien conscientes a la hora de que le estemos hablando a nuestros niños, que le digan que pueden, que son valientes, que son maravillosos, que son espectaculares, que van a ellos, que por encima de lo que sea, de cualquier piedra, de cualquier cosa que les ocurra o se encuentren en su camino, van a seguir hacia adelante. Que tienen que aprender solitos cuando están en la escuela, que mamá y papá no están, porque me pasó en estos días con una de mis princesas y le dije, mamá no está contigo, pero estoy dentro de tu corazón. Y lo más importante es que aprendas a controlar tu mente. La mente, ¿verdad? Hasta los adultos nos trabaja a veces en contra de nosotros mismos. Tienes que aprender a pensar en cosas bonitas, hablarle a la mente, que no te deje controlar con lo negativo. Lo positivo siempre va a estar y tú lo vas a lograr porque tú eres brillante, maravillosa, inteligente, empoderada. Yo voy a ti, los miedos no existen, tú vas a poder. Cuando tú le dices eso a un niño muchas veces y él se lo crea, le das un abrazo, se lo demuestras y by the way, también tienes que darle el ejemplo propiamente en tu propio hogar, o sea, que tú mismo como papá te lo creas. Ese niño va a salir hacia adelante, ese niño va a poder hacer más de lo que nosotros pensamos. Eliminen de su vocabulario todo lo negativo, por lo menos delante de sus niños. Y se lo digo con mi corazón porque he recibido muchas notas de padres que inconscientemente están cometiendo este pequeño error muy importante. Marcan las vidas de una forma adversa y no lo que estamos buscando. Nuestros niños sí que tienen trastornos sensoriales, tienen unos comportamientos, unas situaciones, unos pensamientos, unas frustraciones, pero no necesitan que papá y mamá lo haga, o sea, les aumente eso. Necesitan que mamá y papá mermen esos detalles tan importantes. Así que pues continuamos con los agradecimientos con las personas que están aliadas con nosotros, además de la universidad, el Departamento de Educación, la Secretaría Asociada de Educación Especial, que han dicho presente y le dieron share a este taller de esta noche,
al Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico, que siempre están con nosotros y ya hemos hecho muchos referidos a las terapistas, a nuestros médicos, al doctor, a psicólogos, al psiquiatra, o sea que de verdad ya estamos trabajando para ustedes. A New York Foundling, que se unió hace poco con nosotros, ellos tienen un conglomerado bien interesante de Head Starts privados y también están con 5 Sentidos, la Organización Puertorriqueña de Profesionales de Habla y Lenguaje, que son nuestros audiólogos que tan necesarios son. Tenemos también la Administración para el Cuidado y el Desarrollo Integral de la Niñez, que es ACUDEM, estamos trabajando de mano a mano con ellos, el Senado de Puerto Rico y su legislatura, que están con nosotros, UpSound, que nos están brindando la oportunidad de tener el sonido aquí con ustedes, Expo Design, que nos ayudan. Pronto vamos a estar, dentro de los eventos que vamos a mencionar, en Montelledra. Por primera vez, 5 Sentidos va a poder tener su primer exhibidor en el centro comercial en Montelledra, del 5 al 7 de noviembre. Vamos a estar dando información a los padres que estén interesados de lo que estamos haciendo. Vamos a estar también teniendo la oportunidad de hacer unas ventas de unas medias tan hermosas como estas. Las cámaras, por favor, las vean bien. Dicen 5 Sentidos. Así que la vamos a estar haciendo preventa para las medias largas, para las medias cortas. Necesitamos fondos para apoyar y pagar terapias a los padres, del habla ocupacional, visitas a nuestros médicos, también para proveer apoyo para otro tipo de deportes como la equinoterapia, natación y un sinnúmero de cosas, y sobre todo para una investigación bien importante que va a ser histórica en nuestro país, donde la Universidad Interamericana y tanto como New York Foundling y ACUDEM están trabajando juntos. Entendemos que dentro de poco tiempo vamos a tener estadísticas finalmente de cuántos niños con trastornos sensoriales tenemos en nuestra isla y ahí vamos a tener mucha fuerza para poder seguir trabajando, buscar apoyo privado para que nos apoyen en este tema desconocido, pero que lamentablemente hay miles y cientos de miles de niños en hogares pasando por esto y papás sin información. No solamente papás sin información, maestros sin información, maestros que necesitan, que ya también nos han escrito, que quieren información, que quieren ayuda, que le quieren técnicas de cómo manejar los niños dentro del ente escolar. Y tenemos también otras medicinas que también nos han pedido ayuda. Así que poco a poco le vamos a estar dando información. Estos son los sellitos, no sé si los ven. Estos son stickers que también ya están a la venta. Pueden preguntarnos en las redes sociales o al 529-0562 y los pueden comprar, están preciosos, a todo el mundo ya le gustan los stickers. Y vamos a tener también unas t-shirts y gorritas que nos van a ir ayudando. También tenemos a la Universidad Politécnica que se unió a nosotros en estos días, de los cuales estamos bien contentos. Y próximamente estamos ya trabajando una alianza con la Universidad Carlos Albizu. Así que para hacer esto posible, pues sin estas personas pues no pudiese, este sueño no se hubiese podido hacer realidad. Antes de comenzar, ya le hablé a las actividades que tenemos, ya le dije que del 5 al 7 vamos a estar en Montelledra, en el centro comercial. También pueden hacer donaciones, las que quieran, desde $1 en adelante. Si pueden hacerlas como que de 5 adelante, mejor todavía. Entran a ATH Móvil por Business, buscan 5 Sentidos, que gracias a Dios, como es el número 5, es lo primero que van a encontrar. Así que se va a hacer fácil dar el botón y enviar un donativo para que esos pequeños numeritos no tienen idea de los muchos milagritos que vamos a obtener. Mañana nos quedan poquitos espacios, pero quedan para un Art and Wine en el Restaurante Antonio, donde vamos a estar practicando, ¿verdad? Todos los que nos gusta pintar, pasar un buen rato y también es a beneficio de la organización. Ahora, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro conferenciante de esta noche, el doctor Jorge Muñoz Bibiloni, neurólogo pediátrico. El doctor Muñoz estudió medicina en Ponce School of Medicine y luego hizo su residencia en pediatría en el Hospital Pediátrico Universitario. Completó la subespecialidad en neurología pediátrica en Children's Hospital en UT Southwestern Dallas, Texas. Luego terminó una segunda subespecialidad en neurofisiología clínica en la misma institución.
Actualmente atiende pacientes en San Jorge Children's and Women's Hospital. Tiene clínicas en, tomen nota, tiene clínicas en Arecibo, Mayagüez, en la oficina de la doctora Hilda Mari y Díaz Roset en Caguas. Recibimos entonces en este momento con un fuerte aplauso al doctor Jorge Muñoz Bibiloni. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación a participar en la noche de hoy y gracias a todo el mundo que está por Facebook Live también interesados en este tema que me ha parecido bien importante tocarlo, especialmente después de que Sandra me invitó a participar, ya que llevábamos mucho tiempo desde que empecé la práctica aquí en el 2014 viendo muchos pacientes que había algo diferente que les estaba pasando, había algo que quizás en el entrenamiento no había visto y es como les está afectando este proceso de manejar su respuesta a unos estímulos sensoriales y cómo ellos mismos los interpretaban y cómo trabajaban con ellos y los efectos que podía tener sobre su desarrollo. Así que gracias por invitarme. No tengo algún problema económico financiero para disclose. Los objetivos de la noche de hoy es hablar sobre lo que son los diferentes desórdenes de procesamiento sensorial o trastornos de procesamiento sensorial, cómo se hacen las evaluaciones a estos pacientes, cuáles son algunos subtipos de esta condición y cuáles son algunas intervenciones también terapéuticas que nos pueden ayudar con estos niños. Parte de lo que empezamos a tratar de entender un poco sobre lo que percibimos en nuestro ambiente es tratar de entender y ponerse en la posición también del niño y cómo nosotros entendemos lo que son las sensaciones. Sensaciones se refiere a nuestros 5 sentidos, también sobre nuestra posición en el espacio, sobre cómo nos afecta la gravedad, las sensaciones internas también que tenemos, especialmente de nuestros órganos que sentimos, los movimientos de los intestinos, el corazón. Son cosas que a veces pues, nos ocurren durante el día y nos hacen entonces percibir un mundo diferente al que quizás otras personas están percibiendo. Una de las cosas que es importante también traer es que estamos percibiendo algunos estímulos y otros pacientes y otras personas no los perciben igual que nosotros, que por eso es que tenemos que también nosotros entender mejor y ponernos en la posición de ese niño para saber entonces desde sus ojos qué es lo que está mirando y cómo está mirando estas sensaciones. Navegamos por el mundo usando estos sentidos para dejarnos llevar, el sentido de la vista, cómo me muevo, cómo me posiciono, cómo me ayuda el olfato, la audición para saber entonces cómo manejarme en el día a día mientras trabajo mi día a día. Muchas veces cuando tenemos un sentido alterado de lo que estamos haciendo y lo que estamos percibiendo, nos afecta también cómo estamos interactuando con nuestro mundo y eso puede ser desde lo social, puede afectar también la parte emocional, las interacciones con otros niños, otras personas, la parte emocional también y cómo yo me siento interactuando y percibiendo este mundo que quizás no, las personas que están alrededor mío no se afectan de la misma manera. Y quiero saber y quiero entender y quiero integrarme en ese mundo, pero es algo que se me hace bien difícil e imposible poder hacer. Hablamos sobre lo que es el procesamiento sensorial y lo definen como un proceso neurológico que organiza las sensaciones de nuestro propio cuerpo desde el ambiente y lo hace posible que nos podamos mover a través de él de una manera más efectiva. Esa definición la trajo Jean Eyre, que es una terapista ocupacional, que fue de las primeras personas que habló sobre este tema inicialmente hace varias décadas. El procesamiento sensorial es la manera en que nosotros percibimos nuestro ambiente y cómo lo procesamos. Tenemos varios receptores diferentes que entonces nos ayudan a analizar lo que estamos percibiendo en el mundo. Desde lo táctil, visual, gustatorio, olfactorio, auditivo, cómo nuestro propio cuerpo se mueve a través del mundo, si estoy en algo que se está moviendo, si estoy en el carro, unas escaleras eléctricas, en un columpio,
en movimiento, una persona que me está cargando. Hay muchas diferentes maneras en que el cuerpo percibe lo que está pasando a mi alrededor y tengo maneras para responder hacia ello. Esa información entonces la percibimos y la llevamos entonces para analizarla en diferentes áreas de nuestro cerebro. Y la manera que entonces el cerebro procesa esa información y nos hace entenderla es lo que se llama una integración sensorial. Por ejemplo, hablando de pacientes y niños que es común ver entonces en las clínicas, Víctor es un niño de 8 años, curioso, activo, le gustan los caballitos que tienen resortes en los parquecitos de juego. A veces le da a otros niños cuando está jugando, a veces le pasa por al lado y se choca contra ellos, los empuja, se trepa en todo, no se baja, se mete en el sitio más peligroso que se puede trepar, se trepa. No copia lo que escucha en la clase, se le hace difícil copiar todo lo que le están dando y llega a casa con parte de la libreta a la mitad sin haber escrito lo que se suponía que escribía y se le quedan muchas cosas por hacer del salón de clase. Parte de lo que nos ayuda es tratar de entender entonces por qué ocurren esos comportamientos desde otra perspectiva. No es que es un niño agresivo, no es que es un niño que tiene problemas como tal de socialización, a veces es que necesita un tacto diferente para poder manejarse por su mundo. A veces son niños que se chocan contra las cosas, van caminando, tumban cosas y es que no se dan cuenta porque no saben medir bien su espacio y eso es parte de lo que queremos trabajar con ellos. El caballito de resorte, que es ese que echa para adelante y para atrás, quizás ese estímulo que le da ese movimiento repetitivo es algo que lo calma, es algo que lo estimula y tranquiliza, pero a veces es algo que es bien específico y limitado dentro de lo que puede tolerar. El copiar a veces es la sensitividad a sonidos. Si tenemos muchas personas que están hablando a nuestro alrededor, la maestra, los sonidos del ambiente, la interacción con otros niños, el movimiento de la libreta, los papeles, esas cosas a veces distraen hasta un punto que entonces no puedo entender lo que me está diciendo la persona que quiere comunicarme una información. El desorden de procesamiento sensorial o el trastorno de procesamiento sensorial es una condición donde estas señales sensoriales no se pueden organizar hacia unas respuestas apropiadas dentro del ambiente del niño. Existe cuando no se organizan, existe cuando el cuerpo no puede percibir, organizar o responder a esos estímulos de una manera apropiada. Y entonces vemos unos comportamientos a veces que se dan asociados a una pobre respuesta o una respuesta maladaptativa hacia lo que está trabajando, lo que está percibiendo el niño en su ambiente. A veces el mismo discernir entre diferentes sonidos, el parar de hablar en un lugar y uno escuchar a las personas hablando, uno escuchar a otras personas que están alrededor, otros sonidos, carros, motoras, ambulancias, computadoras, muchas cosas que están pasando a la vez, quizás es algo que una persona lo percibe todo al mismo nivel y se le hace difícil entonces yo poder entender, escuchar y poder procesar lo que esa persona me quiere decir o lo que la maestra o el maestro me está diciendo y entonces no puedo trabajar bien con la información y por eso es que se me queda quizás ciertas cosas sin copiar o no entiendo lo que me están dando en la escuela porque se me hace difícil escuchar directamente y atender directamente a lo que me está diciendo la persona. Los trastornos de procesamiento sensorial existen cuando las señales sensoriales que estamos percibiendo no se pueden organizar de una manera efectiva para una respuesta efectiva. El cuerpo se le hace difícil percibir, organizar y responder a esos estímulos de una manera apropiada. Les hablé sobre Jean Ayers, que es una persona una terapista ocupacional que fue de las primeras personas que habló sobre esta condición. Y ella vio y entendía a través de sus pacientes que esto era una condición que influía mucho sobre el comportamiento, dificultades a nivel de aprendizaje, impactaba mucho el movimiento del paciente, la coordinación y el balance, interfería con las relaciones interpersonales y sociales y afectaba a niños en diferentes settings que tuviera, viendo que hasta un estimado de 5 a 15% de la población en diferentes estudios se podían ver afectados. Unos estudios se ve que buscaron entender un poco mejor si esto era una condición aislada o era una condición que estaba siempre asociada a otras condiciones como tal del desarrollo, de la conducta. Y se entiende que sí, o sea que hay muchas condiciones que se pueden ver asociadas. Hay niños que tienen problemas de aprendizaje, niños que tienen problemas de déficit de atención, autismo,
que son poblaciones en que se ve más alto el porcentaje de asociación con problemas de procesamiento sensorial. Aunque se ha visto en algunos estudios que hasta un 5% pueden tener solamente entonces un desorden, un trastorno de procesamiento sensorial sin tener otras condiciones asociadas. Aquí en Puerto Rico se llegó a hacer un estudio, una evaluación en 2013 con un número pequeño de estudiantes, 141 preschoolers, que se vio que dentro de las preguntas que le hacían a papás y maestros, el porcentaje de niños que podían padecer de la condición llegaba casi un 20%. Eso es importante tener más información para eso mismo, como estaba mencionando Sandra antes, tener por lo menos un enfoque de cuáles son los recursos que necesitamos para educar y para trabajar con estos pacientes en el día a día. En un estudio de 700, casi 800 pacientes, la prevalencia llegó a estar en 11.6. En este estudio los niños se veían más afectados que las niñas y sí tenían varios participantes, hasta un 37%, que era un 5% de esa población, que tenían, independiente de desórdenes psiquiátricos, ninguna otra condición, tenían entonces el trastorno de procesamiento sensorial. La alta ocurrencia también que tenían estos pacientes de otros desórdenes psiquiátricos era bien común y sugería que el problema de regulación sensorial o un trastorno de procesamiento sensorial también puede llegar eventualmente a tener otras condiciones psiquiátricas que sean comórbidas a la condición principal que padece el paciente. Gina, otra niña de 4 años, es una nena que es bien tímida cuando otros niños están bien activos, están corriendo, están haciendo muchas actividades. Se ha caído varias veces en el parquecito, se queda en la toalla cuando van a la playa, no le gusta pisar la arena, no le gusta ir al baño público porque el inodoro suena muy fuerte cuando lo bajan. Le gusta el arroz, no le gustan las habichuelas, no come carnes ni comidas que sean suaves o purés. Le gustan las cosas como los nuggets solamente de un restaurante específico. Que esto es algo bien común, más común de lo que pensaba. El comer solamente ciertas comidas, ciertas texturas, es una limitación bien grande hacia la dieta que puede tener un niño o una niña en estas edades tempranas, que limita mucho lo que los papás también pueden hacer con ellas. Y va más allá de solamente el sabor, va más allá de ser un picky eater. Llega un punto que se hace imposible hasta cierto nivel darle otros alimentos porque no aceptan otros alimentos. Hasta cierto punto algunos niños pueden llegar a tener también un reflejo de vómito o de gag reflex porque al ver la comida, al ver los alimentos, es algo que ellos evitan por completo. Sensitividad a la audición en niños que están bien activos, el sonido del inodoro cuando lo bajan, las caídas también frecuentes, a veces una inseguridad cuando estoy caminando, una dificultad en mi balance, y problemas a nivel sensorial táctil o propioceptivo de mi posición en el espacio cuando estoy caminando en algunas superficies que son más inestables como la arena y la sensación de la arena en los pies que no la toleran. Los diferentes sistemas que nos mantienen en un estado de alerta y de calma es una de las cosas que a veces se puede afectar y es una de las cosas que trabajamos interactuando con ella en nuestro día a día. Hay algunos comportamientos repetitivos, restrictivos que a veces pueden suceder dado al problema como tal sensorial que estamos evaluando al niño o la niña, que se hacen difícil también dentro de ese comportamiento maladaptativo, poder entonces llegar a un progreso en las dificultades que está teniendo el niño. Puede restringir la participación en diferentes actividades del día a día, actividades que son del disfrute, interacciones sociales con otros niños, y entonces también se puede deber a una limitación porque no tolero bien o tolero demasiado o no respondo de una manera apropiada ante un estímulo que puede ser bien fuerte o puede ser bien débil. Los niños con esta condición lamentablemente participan menos de actividades fuera de la casa, del hogar y de la escuela. La manera que se disfrutan estas actividades también suele ser menos de lo que otros niños también se disfrutan estas actividades porque tienen otras interacciones y otras sensaciones que están percibiendo que no les permiten disfrutarse quizás o percibir la actividad como otros niños se la están percibiendo.
Estos desórdenes pueden exacerbar los déficits sociales, las interacciones sociales que ya quizás de antemano tenían estos niños, y se les hace difícil entonces poder participar de una socialización más efectiva. Y a veces, inicialmente durante la vida de los pacientes, especialmente si son unos síntomas bien severos, se le puede llegar también a notar unas dificultades que afecten su comunicación, su interacción social, y ahí es que vemos a veces que se ve unos diagnósticos a veces que se dan dentro del espectro de autismo y otras condiciones asociadas al desarrollo que no son los correctos. Y esa es la parte, ¿verdad?, importante de la educación inicial. El trastorno de procesamiento sensorial puede afectar un área en un paciente, por ejemplo el área visual, y en otros pacientes puede afectar múltiples áreas que podemos ver en un solo niño. Los procesos, como mencioné, hay menos participación en actividades sociales, en el cuidado propio, se afecta la atención, que es una de las partes principales para ayudar entonces a tener una comunicación y el lenguaje más efectivo. Hay algunos comportamientos que se pueden convertir en autoagresión o agresión hacia otras personas, agresividad, especialmente en niños que no saben cómo manejar estas diferentes sensaciones y cómo interactuar con su ambiente. La pandemia ha afectado a muchos de estos niños, y yo creo que en este año he visto muchos más casos de situaciones que se han dado en los hogares, especialmente el año pasado cuando estaban estudiando en las casas, que se veía más frecuentemente entonces algunas de las limitaciones que tenían a nivel auditivo y visual, los cambios en la rutina, aumento en la ansiedad, disminución en las terapias que están recibiendo también ya, que es parte del proceso como tal para mejorar en estos pacientes, el uso de mascarilla, el problema como tal sensorial facial a veces que tienen estos pacientes, que la limitan y no pueden respirar bien, se quieren quitar la mascarilla, y es un problema, ¿verdad?, que está ocurriendo bien frecuente, y no tienen tampoco un modelaje de otros niños que están en la escuela. Y he visto, recientemente vi una paciente que parte de la dificultad que tenía era eso mismo que estaba mencionando ahorita, el estar caminando a través de un ambiente que es complejo, en la escuela, en casa, y los papás lo que ven es que ella está chocándose con todo y metiéndole cantazos a la hermanita, metiéndole cantazos a la gente, tumbando las cosas. Cuando llega a la escuela le enseñan un video y está sentada como si nada, respondiendo, contando, hablando, muchas cosas que en la casa no logra hacer. Y parte de lo que tenemos que ir explorando, porque es algo que es súper frustrante para los papás ver, está haciendo esto allí, pero no lo hace acá. ¿Cómo yo puedo entonces traer ese mundo para que se junte y tener por lo menos algo más consistente en el día a día de ese paciente? Y entender qué es lo que está pasando, y mucho de ello también es el modelaje y cómo interactúan con otros niños y lo que los otros niños están haciendo para ellos poder imitarlo. Como estaba mencionando, hay muchas condiciones también que pueden estar relacionadas y que se pueden ver también en niños que tienen autismo, niños que tienen déficit de atención con o sin hiperactividad, síndrome Down, síndrome de oxoclono mioclono, que es una condición asociada a ciertos tipos de tumores en pacientes pediátricos que afectan su balance y afectan los movimientos de los ojos. Problemas como tal de estreñimiento, incontinencia urinaria y en algunas condiciones como asma, epilepsia y dermatitis o alergias al ambiente. ¿Cuáles son algunos síntomas que vemos en estos pacientes cuando los evaluamos? El tono muscular bajo es algo que es bastante común ver en estos niños, se cansan o se fatigan rápidamente, se les hace difícil la coordinación y la planificación del movimiento, a veces caminan en punta, problemas con balance, se les hace difícil la sensación del dolor o de la temperatura, a veces percibirla, no saben agarrar bien en la parte motor fina el lápiz, el utensilio, el cepillo de dientes, y dificultades en concentración. Y hay algunos de estos mismos síntomas que podemos ver en otras condiciones, no son exclusivos tampoco de niños que tienen trastorno de procesamiento sensorial. Por eso es que las evaluaciones también iniciales son importantes con su pediatra, con su psicólogo, psicóloga, psiquiatra, para poder entender un poco mejor y poder discernir de otras condiciones también que pueden causar parte de estos síntomas.
Otros síntomas también que podemos ver, la autoagresión, niveles altos o bajos de actividad, la autoestima baja, no le gusta hacer algunas actividades que hacen en el parquecito cuando otros niños se las están disfrutando, se limitan porque tienen miedo o les afecta como tal como están haciendo esos movimientos, no le gusta probar cosas nuevas, dificultades como tal en la comunicación, aversión a ciertas actividades para uno mismo cuidarse, lavarse el pelo, cortarse el pelo, las uñas, el peinarse, lavarse los dientes, son cosas que se pueden hacer bien tediosas en el día a día de la familia. No le gustan ciertas ropas, también es otra de las cosas que vemos, que entonces si tiene el tiquecito, si tiene una camisa de manga larga, si tiene cuellito, pantalones largos, hay muchas cosas como tal que no toleran. Y es parte de ese proceso de día a día que pasan los papás para poder trabajar con ellos. Están a 4 veces más a riesgo de desarrollar problemas como tal emocionales como es la ansiedad y también con problemas en conducta como es la agresividad. Estos son los diferentes subtipos de problemas de trastornos de procesamiento sensorial. El desorden de modulación sensorial es un patrón en el que los niños tienen una dificultad en regular ese insumo de esas sensaciones y mantener balance apropiado en su respuesta. A veces responden demasiado al estímulo, a veces responden muy por debajo de lo que deberían. Y a veces buscan como tal esa sensación y se estimulan. A veces vemos algunos comportamientos repetitivos que buscan estimularse para poder entonces calmarse. A veces vemos algunos niños que tienen déficit de atención, que tienen problemas como tal sensoriales, entonces tienen unos movimientos repetitivos quizás que le decimos stimming o que se estimulan a ellos mismos para entonces lograr una manera de bajar esa ansiedad que le da la situación que están viviendo y poder entonces enfocarse mejor en lo que la persona está diciendo y en lo que están trabajando. Desórdenes el sensory motor disorder, desorden sensorial motor, donde se afecta el balance, la coordinación motora y el poder llevar a cabo actividades que son más complejas y que requieran más coordinación. Muchas veces tienen pobre control postural, tienen problemas también a veces de planificar las acciones que van a hacer, eso es lo que se llama dispraxia. Planifico una acción y no puedo lograrla de una manera efectiva. Y eso es parte también de lo que uno puede trabajar en terapias cuando se identifican estos problemas. Discriminación, desorden de discriminación sensorial, es una dificultad en interpretar y filtrar esos diferentes estímulos sensoriales para tener una respuesta más apropiada, comparar los detalles y entonces no hacerle caso quizás a alguna información irrelevante de nuestro ambiente. El yo poder entonces tener una idea de lo que me está diciendo una persona cuando hay otras cosas que están pasando a mi alrededor y yo poder discriminar y enfocarme entonces en ese estímulo solamente y discernir entre esos estímulos que no son importantes es una de las cosas también que se le hace difícil y le afecta. Esto fue parte de lo que hablamos, cuáles son los diferentes sistemas que usamos para evaluar. Hablamos sobre la propiocepción, que es el sentido de balance y espacio, mi posición en el espacio, la parte vestibular que tiene que ver con el balance y el movimiento, lo gustativo, olfactorio y la interocepción, que es las sensaciones internas, ya sea los movimientos de intestinos, corazón que estamos sintiendo dentro de nosotros. El procesamiento táctil es la habilidad para discriminar diferentes tipos de tacto. Voy a hablar un poco sobre las diferentes maneras en que estos síntomas se pueden ver en los pacientes. En niños que tienen mucha sensitividad al tacto pueden y les gustaría quizás tocar a otras personas más de que los toquen a ellos. Se le hace difícil el que le laven el pelo, que lo recorten, que le corten las uñas, le molesta la ropa. Lugares donde están con mucha gente es algo que no les gusta en algunos niños y evitan. Hay otros niños entonces que les gusta estar en ese espacio donde hay mucho bullicio y entonces están moviéndose y sienten el cuerpo de otras personas o chocan contra las cosas que están a su alrededor. No les gusta tener las manos sucias. A algunos les gusta tener cosas en las manos y estar palpándolas todo el tiempo.
como estaba mencionando, algunos niños buscan a veces esa sensación y ese tacto, el sentir como tal su ambiente. Y a veces uno ve que tienen unos movimientos bien crasos a través de los espacios y se meten un cantazo bien fuerte y no se quejan de dolor. Y uno sigue, se cae, se da bien fuerte y sigue caminando. Entonces, a veces el mismo tacto puede ser algo que puede ser que distrae mucho y me afecta entonces como yo estoy atendiendo en el salón de clases. A veces si tengo algo que está en mi escritorio que no me gusta, que estoy tocando, que palpo y no me molesta o me pinto, o el objeto que estoy usando no me gusta cómo se siente en mis manos, pues eso me va a limitar como yo estoy entonces enfocándome en mi necesidad de atender en el salón de clase, mi necesidad para escribir, mi necesidad para atender lo que me están diciendo otras personas. Impide cómo me relaciono con otras o puede afectar cómo me relaciono con otras personas. Las experiencias que entonces llevan a esos pacientes a poder interactuar o estar en ellas son más limitadas que otros niños y a veces tenemos unos comportamientos que son bien inflexibles o rígidos. Dificultades como tal para la alimentación es bien común en estos pacientes, problemas como tal de la ropa, el aseo. Podemos ver que hay muchas conductas maladaptativas ante una situación que se me puede ir de la mano porque no sé cómo responder a ella. Cuando hay una percepción de que alguien me quiere hacer daño, me quiere tocar o hay algo que me va a hacer sentir incómodo. Y a veces es que vemos que hay algunas peleas, hay algunas perretas o hay alguna agresividad que se puede dar en estos pacientes tratando de limitar el espacio que está, que los hace cómodos en su alrededor. El sistema límbico es una de las áreas donde procesamos, es el área principal donde procesamos las emociones, las memorias, se afecta mucho durante nuestra vida a través de las hormonas, el olfato, esa es una de las áreas que más entonces se nos afecta y se da asociado a este sistema límbico. La sensación de olfato y la sensación de taste, de gusto, son dos sensaciones que están bien íntimamente ligadas. Hasta un 40-60% de estos pacientes pueden tener una sensitividad a los alimentos que sea bien marcada y es la manera que perciben los alimentos. A veces el sabor que tiene ciertos alimentos, a veces es la textura de los alimentos, a veces es la forma de los alimentos, el olor, cómo se ve, y limita mucho y hay que buscar cuáles son específicamente las áreas que le afecta al paciente para entonces uno poder intervenir para ayudar entonces a que sobrepasen esa limitación que tienen nutricional. Y a veces necesitamos llegar a un punto de tener unas intervenciones que van más allá de lo que uno quisiera o esperaría con un picky eater. No es un niño que no quiere comer ciertas cosas o no quiere comer carne, es que evita muchos diferentes tipos de alimentos y la nutrición se afecta muchísimo y se limita mucho. ¿Cuáles son algunos signos o síntomas que vemos en algunos de estos pacientes? Evitan algunas comidas que otros niños de su edad se comerían, tienen bien limitado su repertorio, su menú es bien limitado, buscan ciertos olores o sabores, se tapan la nariz, no quieren ver las cosas, la huelen, la tocan y quizás eso mismo le causa este reflejo como tal de que le da un poco de asco, le dan ganas de vomitar cuando están viendo estos alimentos. Hay algunos pacientes a veces que hay que llegar hay clínicas que trabajan con algunos niños que tienen unos problemas de tolerancia a comidas bien severos para poder ayudarlos y son unos intensivos tratando de uno buscar diferentes formas que ellos puedan entonces tolerar estas comidas y en algunos pacientes cuando tenemos que es algo bien severo, que no están ganando peso o no están creciendo, a veces tenemos que hacer algunos tipos de intervenciones quirúrgicas para ayudarlos a también a que puedan seguir alimentándose de una manera apropiada, lamentablemente. Sensitividad auditiva. El procesamiento auditivo es la capacidad que tenemos para recibir, discriminar y filtrar sonidos en nuestro ambiente para poder entender lo que nos están diciendo o lo que estamos escuchando. Hay algunos niños que son sobresensitivos en la parte auditiva, se ponen bien irritables o temerosos con algunos sonidos como el vacuum, el trimmer en la casa.
el motor del carro, algunas alarmas de fuego, el blower, cosas que se dan en el día a día que uno sabe que eventualmente se acostumbran a ellas, pero se limitan, se tapan los oídos, salen corriendo, lloran, no quieren interactuar en la situación donde están, algunas fiestas familiares o actividades que pueden tener en las escuelas. No toleran la canción de Happy Birthday cuando hay mucha gente que está cantando, y entonces eso los limita en la parte social. Estos niños a veces hacen sonidos también para bloquear ese sonido adicional que los está molestando, y por eso a veces que vemos que algunos niños en los salones de clase o en las casas empiezan a hacer unos sonidos repetitivos, empiezan a hacer como un gemido, empiezan a pitar, empiezan a gritar, porque quieren evitar un sonido que los descontrola, y es una manera también de ellos apaciguar esa dificultad que están pasando. Puede resultar cuando tenemos problemas de procesamiento auditivo en problemas de memoria y problemas de secuencia, el problema de entender también parte de lo que nos están diciendo, siguiendo instrucciones, prestando atención, desórdenes también de lenguaje. Podemos ver en niños que tienen problemas de procesamiento auditivo, ansiedad en lugares que sean bien alta el volumen, y dificultades en las relaciones interpersonales. Procesamiento visual es nuestra capacidad para identificar e interpretar los estímulos visuales que estamos percibiendo. Si yo tengo mucha limitación en cómo yo interactúo en mi ambiente, las luces me pueden molestar. Si estoy en un lugar que tiene mucha luz, que soy bien sensitivo a ella, quizás estoy con gafas, las luces como de afuera del sol cuando salgo a hacer actividades afuera, me limita cuánto yo quiero participar porque es algo que me afecta y me molesta mucho. Se asustan a veces más rápido y a veces evitan entonces ese contacto directo, ese contacto visual. Puede afectar con el seguimiento visual. Cuando yo estoy copiando de la pizarra, por ejemplo, y estoy tratando de fijarme entre la manera que muevo mis ojos hacia la pizarra y hacia la manera que estoy escribiendo, si tengo una dificultad en la manera que estoy percibiendo lo que tengo frente a mí, se le puede dificultar cuando estoy copiando, cuando estoy escribiendo, para poder entonces llevar esa información a mi casa, para prestarla, estudiarla entonces con mi familia. Sensitividad a colores, las luces que prenden y apagan, dificultad entendiendo los espacios también, la distancia, que es algo también que se le puede afectar cuando están interactuando con otras personas o están jugando algún deporte. Dificultad también leyendo esas pistas no verbales que nos pueden dar las personas. Cuando yo estoy hablando con alguien, me dicen algo de una manera, pero la cara me dice otra cosa, es algo que yo interpreto y puedo entonces yo reaccionar a ello. Y entonces si yo estoy teniendo una relación interpersonal con alguien y veo ese tipo de reacción, quizás la manera que yo voy a interactuar con la persona va a cambiar. Y eso es parte de las cosas que se les hace difícil a ellos entender, y a veces tenemos situaciones y dificultades a nivel interpersonal y social en las escuelas debido a esto. Problemas de propiocepción, que tiene que ver mucho con las coyunturas, mi posición en el espacio y cómo yo manejo mi movimiento. Estos niños pueden tener problemas en cómo interactúan con su ambiente, cuánta fuerza usan cuando están interactuando con otras personas. Es la manera de nosotros decir, yo estoy aquí, este es mi espacio, aquí es que estoy situado, aquí es que yo estoy parado. Dificultad en la postura o inseguridad en la postura, a veces cuando estamos en algunas actividades que están en movimiento, me puede asustar, no necesariamente en esta foto como será un columpio. En el columpio a veces vemos que hay una dificultad, una inseguridad asociada a la gravedad, cuando no tengo una posición determinada y siento que mis pies están en el piso y me da más estabilidad porque tengo una sensación sobre dónde está mi cuerpo. Cuando estoy corriendo, estoy caminando en terrenos que son más inestables como la arena, la grama, el fango, pues uno siente esa inestabilidad que nos ayuda a posicionarnos por lo que sentimos en nuestros pies y nuestras piernas y nuestras coyunturas, cómo se mueven sobre esa superficie. Muchas veces estos niños pueden tener problemas y les gustan los juegos que son más bruscos, les gusta jugar a lucha libre, les gusta tirarse encima de la familia, brincar, saltar, unos abrazos que son medios violentos. Toman a veces unos comportamientos que los ponen a riesgo, pueden ser un poco impulsivos, se meten muchos objetos inapropiados en la boca, se llevan muchas cosas o lamen cosas que están en
en su ambiente, buscan esa presión para entender mejor su espacio y le da ciertos límites dentro del espacio donde se están moviendo. En inglés le dicen bull in a china shop, que es un toro dentro de una tienda de porcelana. O sea, que se les hace bien difícil a ellos saber en qué ambiente están, cómo moverse en ese ambiente y la dificultad que tienen entonces planificando su actividad motora. Pueden tener una respuesta al dolor por debajo de lo esperado o más allá de lo esperado. Mucha sensitividad como tal al dolor o no responden al dolor y pueden llegar a tener una autoestima bien baja, como muchos de los pacientes de lo que hemos hablado ya. El estímulo vestibular impacta nuestra reacción a la gravedad, al movimiento o al balance. Los problemas de procesamiento vestibular que tienen que ver con la manera que nosotros sabemos dónde estamos posicionados, que donde lo sentimos en nuestro oído interno, que percibe el movimiento que estamos haciendo a través de unas cámaras que tienen unos movimientos que se asocian y se mueven a la inversa del movimiento de la cabeza que estamos haciendo y nos ayudan a saber en qué posición estamos en el espacio. A veces estos niños tienen un exceso de movimiento, son bien hiperactivos, toman también unos comportamientos bien riesgosos, problemas en comunicación, pobre postura, niños que tienen tono muscular bajo también pueden tener más dificultad en esta área y muchas veces son niños que se mueven de la manera que se puedan mover y se mueven sin parar. Estaba hablando ahorita sobre algunos comportamientos repetitivos o de estimulación que podemos ver en respuesta a estos comportamientos o estos trastornos de procesamiento sensorial. En la parte visual a veces estamos moviendo los dedos, me acerco el dedo a los ojos y repito el movimiento, busco un estímulo visual que me llama la atención, algo que cambia con la luz, estoy moviendo el celular y la luz cambia sobre el objeto y es algo que me llama la atención y me interesa ese estímulo visual que estoy viendo y entonces no me permite enfocarme en otras cosas que están a mi alrededor que son, ¿verdad?, la razón por la que estoy allí. En la parte vestibular, el estar moviéndome para adelante y para atrás, generando un movimiento, dar vueltas, corriendo y caminando para adelante y para atrás, el estar haciendo un sonido de pitando, cantando, vocalizaciones repetitivas, haciendo un sonido con la garganta, cuando están en situaciones que son incómodas para ellos, a veces es lo que los estimula, de la manera que se estimulan para poder entonces enfocarse mejor en la situación, o la manera que pueden trabajar mejor con esta sobresensitividad al estímulo que los estamos exponiendo. A veces vemos que hay un tacto que va más allá de lo esperado, tocan todas las cosas por donde pasan, buscan algunos objetos como tal a veces que están rascando, se comen las uñas, a veces tenemos este bruxismo que están poniendo los dientes juntos y los están raspando juntos a veces. En la parte de gusto y olfato, a veces huelen partes de su cuerpo, lamen partes de objetos como tal que tienen en su ambiente, como una manera de poder percibirlos de una manera más apropiada para ellos. En la evaluación de estos pacientes, ¿verdad?, requiere una evaluación completa del desarrollo, desde nacimiento, el proceso como tal de nacimiento, embarazo, experiencias, situaciones médicas que hayan pasado estos pacientes previos a tener la evaluación con nosotros. Buscamos cómo está también la parte auditiva, la parte visual, para estar seguro de que no hay una limitación en esos dos espacios que nos afecten, cómo el niño o la niña está interactuando con su ambiente. No hay unos marcadores, no hay unos laboratorios específicos que diagnostiquen esta condición. La manera que entonces lo observamos es a través del comportamiento, la manera que hacen unas destrezas que a veces podemos ver en otros pacientes que tienen otras condiciones que los llevan a tener unas dificultades similares. Por ejemplo, una persona que tiene un trauma cabeza, caída, alguna infección a nivel cerebral que afecte entonces cómo yo percibo mi ambiente, pueden llegar a tener unos problemas como tal a nivel sensorial también, pero tienen una causa definida. Y parte de las evaluaciones que luego de que pasan por una evaluación de un pediatra, un médico primario, neurólogo, psiquiatra, psicólogo,
es terapia ocupacional, que son una de las, ¿verdad?, de las personas centrales en estas evaluaciones para hacer unos perfiles, una evaluación más objetiva sobre los diferentes síntomas que está teniendo el paciente para entonces generar un plan de acción y un plan de tratamiento para esos niños o niñas. Parte de lo que recomendamos es ser un detective sensorial, entender cuáles son algunos posibles detonantes, cuáles son algunos posibles estresores, qué comportamientos estamos viendo quizás en casa que provocan unos comportamientos en la casa, pero en la escuela no. ¿Por qué en la escuela tiene unos comportamientos y acá no? ¿Por qué en casa de abuela tiene unos comportamientos y en mi casa no? Porque tiene unos comportamientos con ciertas personas, con otras no, es parte de lo que tenemos que entender un poco mejor, qué está pasando en esos diferentes ambientes. Establecer rutinas, establecer un plan de acción es una de las cosas que nos ayuda. El trabajar diferentes, ¿verdad? A veces usando juguetes, especialmente, por ejemplo, las mascarillas, es algo que usamos peluches a veces para enseñarles cómo se deben usar, que sea algo que el nene está todo el tiempo con su juguete encima, su peluche encima, pues mira, pues le ponemos la mascarilla al peluche para que vea que es algo que no es algo que es difícil para yo poder percibir o poder entonces interpretar. Crear unas historias sociales sobre situaciones, niños que tienen problemas como tal de procesamiento auditivo, cómo uno los lleva entonces a un ambiente académico para que entiendan cómo trabaja la escuela, lo que pueden estar, las distracciones también adicionales que pueden tener y cómo entonces interpretarlas y poder manejarlas de una manera más efectiva. Practicar estas destrezas en lugares o ambientes que sean menos difíciles o menos intimidantes, oportunidades para ese estímulo sensorial, como en algunas personas son las sábanas de peso, buscar como tal algunos asientos que se pueden usar en las escuelas que generen movimiento, que son unos asientos inflables, por ejemplo, unos wiggle seats que lo usamos en niños que tienen esta necesidad de estar moviéndose, esta necesidad de estar parándose en el salón de clases, porque necesitan ese movimiento para poder enfocarse mejor. Pues son maneras en que a través de terapia ocupacional y recomendaciones de otros especialistas los ayudamos a que puedan tolerar mejor esos ambientes y pueda promocionar entonces su aprendizaje. Dieta sensorial es un plan de acción que generamos entonces en estas evaluaciones de terapia ocupacional para ayudar a que en la casa, en los diferentes ambientes, en la escuela, casa, deportes, terapias, el niño o niña pueda entonces tener una manera de trabajar que sea más efectiva para él o ella, con el apoyo y la guía de un terapista ocupacional, para que las personas que vayan a intervenir tengan una idea de cómo entonces trabajarlo en esos ambientes. Actividades que calmen, la música, la vibración, colorear, pintar, palpar diferentes objetos. Hablamos sobre oportunidades para trabajo que sea más pesado, el llevarse a niños que tienen mucha sensitividad oral, mascar chicles, algunos estímulos como tal que se llevan a la parte de atrás de la boca para masticar, para ayudar entonces a que tengan unos movimientos más apropiados para poder ingerir su comida, de procesar la comida, uso de fotos, uso de videos, uso de diferentes cuentos que podamos buscar para preparar a ese niño o niña cuando se vaya a enfrentar entonces a esa situación o situaciones que lo pueden hacer difícil, cómo vaya a reaccionar o que vaya a reaccionar quizás de una manera que sea inapropiada. Y eso es parte de lo que queremos que los papás también nos traigan. Esa información tenemos que recibirla nosotros también para saber cómo nosotros entonces podemos dar unas nuevas recomendaciones de cómo intervenir. Porque muchas veces tratamos y no se puede, volvemos para atrás. Y tratamos algo nuevo y no funcionó y echamos para atrás de nuevo. Y entonces buscamos esas diferentes opciones entre el grupo como tal que estamos evaluando y dándole seguimiento a esos niños. Intervención temprana es bien importante, puede reducir y puede prevenir muchos de estos comportamientos y estas conductas maladaptativas que son bien severas para lograr entonces que haya una manera de que ese niño o niña pueda demostrar cuáles son sus destrezas. La mayoría y muchos de estos niños, el trastorno de procesamiento sensorial no influye sobre su capacidad intelectual, su concentración y su atención. Cuando se manejan parte de estas dificultades sensoriales, muchas veces vemos que está
mejor de lo que quizás estamos viendo en una situación que no es idónea para ese niño o niña. Eso es parte de lo que queremos hacer también, y educar a los maestros, educar a los terapistas, educar a las personas que están en la vida de ese niño o niña, para que sepan y tengan una mejor idea de cómo intervenir con ellos en el día a día. El terapista ocupacional genera una relación para desarrollar entonces una regulación más apropiada de estos síntomas y de estas conductas que generan los pacientes. Establecen una fundación, una base para poder ayudar a esos papás a saber entonces cómo manejar a esos niños en su día a día, en la parte de comer, en la vestimenta, en lavarse los dientes, todas las cosas que quizás no le prestamos atención al día a día porque nuestros niños o niñas fluyen quizás de una manera diferente, pero cuando vemos que hay unos escollos, hay unos pares, hay unas limitaciones entonces en ese proceso, tenemos que entender un poquito mejor por qué están pasando, y eso es parte de lo que nos ayuda también terapia ocupacional, que tiene un seguimiento más frecuente, reducir esas dificultades sensoriales en el día a día, aumentar y mejorar y motivar a esos niños que tienen una autoestima que se ha visto afectada por estas diferentes condiciones, mejorar la dinámica familiar y la calidad de vida. Se ha visto mucho, como estaba mencionando Sandra antes, muchas intervenciones que quizás no son las apropiadas al uno interactuar con el niño o niña en casa para manejar esa conducta o comportamiento que quizás no es la más apropiada para uno llevar a que lo que lo está afectando en el área sensorial no sea un factor que le impida interactuar con la familia y en su ambiente en el día a día. Trabajamos entonces con la parte clínica, los maestros, para darles recomendaciones para su ambiente, para poder minimizar esas dificultades sensoriales que tienen en el día a día y demostrar entonces esas destrezas, esas fortalezas que tiene el niño. Llegar a tener una funcionalidad y más independencia en mi día a día. Estos son otros tipos de recomendaciones sobre cómo uno puede manejar también la parte del movimiento, lo vestibular, el brincar, el hacer actividades como tal en movimiento, correr bicicleta, patines. Hay muchas intervenciones como son las mecedoras, las hamacas. Surfing es una de las áreas como tal que se ha visto que ayuda a muchos niños que tienen problemas sensoriales. Hay un grupo que se llama Surf for Them que se enfoca en niños que tienen autismo y otros problemas a nivel del desarrollo y sensoriales, y trabajan en un ambiente donde ellos están en movimiento, sonidos, texturas, el interactuar con diferentes personas. Es una mezcla de diferentes sensaciones a lo que los exponemos, que se ha visto que tiene una mejoría, o sea, que mejora mucho los comportamientos en estos niños. Como mencioné ahorita, es una de las piezas principales dentro de los criterios para diagnóstico de autismo. Muchos de estos niños, hasta un 80-90%, pueden tener también esta condición que se vea bien frecuente, que limita mucho sus interacciones. Si el niño se le hace bien difícil mantener una estabilidad en su día a día para regular sus dificultades sensoriales, va a haber bien poca energía que pueda entonces él prestar más adelante para participar en otras áreas de su vida. Y eso es lo que queremos que pueda hacer, que entonces podamos limitar cuánto nos afecta en el día a día estos niños, trabajar con ellos para mejorar su autoestima, trabajar con ellos para mejorar su interacción interpersonal, social, que puedan entonces ellos trabajar al nivel que queremos que ellos puedan llegar a lograr, ayudándolos en las áreas que necesiten apoyo y ayuda, y que las personas que estén en su ambiente sean todos y vayan de la mano, guiándolos a tener entonces ese desarrollo, que es el desarrollo que como hermanos, como tíos, como padres, como maestros, como médicos, como familia, queremos que estos niños también puedan tener y se puedan sentirse más cómodos dentro de los ambientes donde están. Entonces, en conclusión, estos niños pueden experimentar muchos diferentes tipos de limitaciones que son unos challenges para ellos en el día a día.
tenemos que ponernos en la posición, y cuando estamos escuchando a los papás, escuchando las experiencias que han tenido las personas, ponernos en la posición del niño y tratar de verlo desde su punto de vista, para entender entonces qué cambios, qué ajustes, qué pistas, qué cambios yo puedo generar en el día a día. A veces son cosas mínimas, a veces son cosas más grandes, a veces es un cambio como tal de ambiente, que nos puede ayudar entonces a que podamos trabajar más efectivos y que podamos demostrar unas destrezas que el niño ya tiene de antemano y que se pueden ver limitadas por una dificultad en interactuar con todo lo que me rodea que estoy percibiendo. Eso es parte de lo que podremos y queremos llegar a tener en estos niños que tienen esta condición. Muchas gracias. Preguntas que tengan. Buenas noches. ¿Cuán accesible en Puerto Rico está la ayuda médica, terapéutica, ocupacional, física para estos niños? Porque en nuestro caso nosotros hemos pasado por un sinfín de profesionales que nos han dicho no tiene nada, pero escuchándolo a usted retrató a mi nieto e incluso cosas que pensábamos que no debíamos hacer, usted las está recomendando. Y es el primer profesional de envergadura que literalmente me está describiendo a mi nieto sin conocerlo. ¿Hay accesibilidad de servicios para estos niños en Puerto Rico? Gracias por la pregunta. Difícil contestarla. Hay accesibilidad porque por lo menos en el área de pediatría, en el área de neurología pediátrica, en el área de psiquiatría, hay mucho conocimiento sobre estas condiciones. A veces el enfoque que se le da quizás no es el más práctico, y buscar una intervención temprana con unas personas que tengan entonces un conocimiento más pleno de esta condición. O sea, que el generar ese equipo de trabajo que va a estar con su nieto, es importante generarlo con personas que tengan conocimiento de cómo intervenir. Y entonces yo creo que esa es parte por lo menos de mi parte como neurólogo pediátrico, somos un grupo pequeño de profesionales que trabajamos en esta área, más de lo que la gente piensa. Hay muchos más, y muchas más personas se están quedando en Puerto Rico también para trabajar, y yo creo que tenemos muchas oportunidades. Hay muchas doctoras que se han graduado recientemente que están envolviéndose y que quieren trabajar y que están buscando, y eso es parte de esas guías que tenemos. O sea, y muchas veces es quizás encontrar al profesional que uno entienda que entiende mejor lo que uno está pasando, y entiende mejor entonces lo que afecta a la familia, lo que está pasando el niño. La otra parte entonces es los servicios como tal de terapia. Están limitados dentro de diferentes sistemas en los que puede estar la persona. Si es una persona que está trabajando con terapia ocupacional en un ambiente académico, hay grupos de profesionales que sí se enfocan en la parte sensorial, hay grupos que no. Hay grupos que conocen más sobre cómo intervenir en esas áreas, hay grupos que no han tenido quizás ese entrenamiento, y entonces buscar unas personas que sean más indicadas para poder intervenir es uno de los primeros pasos que es más difícil dar. Parte de lo que quiere hacer la Fundación también es tener por lo menos una capacidad de enumerar y tener unas áreas específicas que se diga, mira, estos profesionales están en esta área, estas personas de terapia ocupacional con enfoque sensorial y estos centros están en este pueblo, esta persona está trabajando en estas diferentes áreas, para que se haga más fácil hacer un mapa de servicios como tal en Puerto Rico que los papás puedan accesar. Entonces, esa es una de las cosas principales para encontrar esos servicios. Lo otro es el costo muchas veces de estas intervenciones, que puede ser limitante también, cuántas veces uno puede estar yendo, cuán frecuente o cómo uno consigue estos profesionales, que es parte también de lo que vemos. O sea, que eso sí es un factor limitante que queremos tratar de ver cómo se puede también intervenir eventualmente en ello.
De nada. Más ninguna acá. Buenas noches, estas preguntas son del Facebook Live. Una de las preguntas que nos hicieron fue, ¿qué profesional de salud evalúa el TPS en un niño? El TPS lo puede evaluar desde el médico primario o pediatra, que sería la primera persona que debería intervenir con estos pacientes. Neurólogo, neuróloga pediátrico, terapista ocupacional, psiquiatra, psicólogo son las personas principales que comienzan ese proceso de la evaluación. Gracias. La segunda sería, estaban hablando del caso de los niños en general y una persona escribió, ¿la autoagresión es normal? Y la exploración de sus partes privadas en un niño de 4 años, ¿es normal? La autoagresión no es normal verla. Hay ciertas edades en que vemos que sí se puede dar a veces unos patrones de darse en la cabeza, headbanging, a veces el morder en ciertas situaciones, en niños más pequeños también es algo que se puede dar como parte de esa socialización, ese interés entonces en cómo yo interactúo con otros niños en el día a día. Tiene su gradación. Hay niños que tienen unos procesos de autoagresión que son más severos, que entonces uno tiene que buscar más allá y entender por qué están ocurriendo, si es un problema sensorial o no. La exploración de la parte genital es algo que es bien común en niños que son pequeños. Es un área que tiene mucho estímulo sensorial, tiene muchos nerve endings que se estimulan y dan unas sensaciones placenteras y es algo que es bien común en niños en su proceso de conocimiento del cuerpo que se dé. Gracias. Continuamos. Un niño con TPS hace muchas cosas igual a un niño que tiene ADHD. Entonces, ¿cómo diferenciar? Puede tener ambas condiciones. ¿Verdad? Hay niños que sí pueden tener déficit de atención con o sin hiperactividad y pueden tener un trastorno de procesamiento sensorial. Parte de lo que nos ayuda es entender entonces en qué lugares es que está ocurriendo este tipo de estímulo repetitivo o estos comportamientos repetitivos que pueden verse asociados a estos niños. Cómo le afectan entonces también su atención y su enfoque, y mucho de lo que nos ayuda también es cómo ellos responden a una intervención entonces en terapia para ver entonces el apoyo que un estímulo o un apoyo sensorial les puede dar dentro de su aprendizaje, que a veces tenemos unas condiciones que se parecen mucho y a veces se nos hace difícil poder diferenciarlo, pero eso es parte de lo que nos puede ayudar, viendo cómo se están comportando en su ambiente académico y entonces cómo las intervenciones terapéuticas pueden ayudar a que mejoren en el proceso de aprendizaje y de atención. Otra pregunta fue, soy maestra y ahora mamá de un niño de 1 año con problemas de alimentación por problemas sensoriales, según la patóloga del habla. ¿Dónde puede obtener más información o ayuda? Contactando 5 sentidos es una de las maneras que se puede hacer, porque eso es parte de lo que queremos hacer. Queremos ayudar con esa parte educativa, hablando con su pediatra y hablando o que la puedan referir también a una evaluación de terapia ocupacional o con alguno de los profesionales que mencioné anteriormente. Y por ahora la última pregunta del Facebook Live sería, ¿cómo se puede ayudar en la casa a una niña que tiene problemas sensoriales y es hipersensible al sonido y a tocar varias texturas? De varias maneras. Yo creo que el entender cuáles son algunos de esos estímulos auditivos o táctiles que afectan el día a día de esa niña es lo primordial que la familia tiene que establecer. Por ejemplo, si uno tiene un niño o niña que le afectan mucho los sonidos fuertes, sonidos de alarma, sonidos de música, mira, uno tiene que también estar consciente del ambiente que uno le crea entonces a ese niño o niña. A veces son sonidos que uno no puede evitar del ambiente, entonces uno tiene que crearle unos espacios dentro de la casa que sean más aislados, que tengan sonidos disminuidos, unos lugares donde el niño o niña pueda entonces
estimularse sensorialmente, también en la parte táctil. Tengo algunos papás que han generado estos cuartos de terapia dentro de las casas, unos cuartos sensoriales en las casas. Me recuerdo una mamá que tenía en la pared de su cuarto una pared completa de diferentes texturas y ponía la grama artificial y ponía superficies ásperas, ponía algodones, ponía diferentes cosas en el cuarto porque era algo que le llamaba la atención al niño y eso era parte de lo que trabajaban también en la escuela porque lo calmaba. Algo similar es lo que hay que hacer en la escuela, por ejemplo. Si yo creo un ambiente propicio a que mi niño o niña esté más cómodo dentro de un ambiente en casa, tengo que también dar unas recomendaciones para la escuela, ya que soy quizás la persona que más conoce cómo manejar esos síntomas, para que en la escuela también pueda tener un aprendizaje más apropiado y con menos intervención de estas dificultades sensoriales en cómo yo manejo la información. Muchas gracias. Esas serían las preguntas del Facebook Live. ¿Tenemos alguna pregunta dentro de la sala? Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, una vez más por estar con nosotros. Este es el principio de muchas veces que lo vamos a tener, ya es parte de la familia. Como les comenté, la educación también propia de cada uno de nosotros es bien importante. Precisamente uno de lo que estaban conversando ahora, uno de los temas que vamos a estar organizando en los próximos meses va a ser precisamente la decoración dentro del hogar y las recomendaciones que debemos hacer también para los mismos salones de clase, porque muchas veces llegamos a los salones y los niños, o sea, la percepción del salón, tienen tantos tigres y tantas cosas, ¿verdad?, decorando que afectan el comportamiento del niño. Un salón que esté lleno de juguetes, ¿cómo usted va a evitar que los niños, ¿verdad?, no se quieran acercar a jugar? O sea, que eso es un tema bien interesante que vamos a estar tocando, precisamente la decoración en el hogar, el mismo ambiente, los olores dentro del hogar. Hay muchos temas que cortar. Algo que sí me encantaría, por favor, los invito a todos, especialmente los terapistas que nos estén escuchando, las personas que toquen los temas de salud relacionados a los trastornos sensoriales, terapistas del habla, fisiatras, psicólogos, psiquiatras. Por favor, escriban a info@5sentidospr.org, envíenos la información. Vamos a estar, uno de los propósitos principales por los cuales vamos a estar en Montelledra va a ser recogiendo información de estos profesionales que pasen por el exhibidor, porque en efecto estamos organizando una base de datos, pero digital. La intención es hacer un mapa donde nuestros papás puedan, tan sencillo como dar clic al pueblo donde residen, e inmediatamente ahí van a estar todos los neurólogos, todos los profesionales de la salud que hayan en ese pueblo. Esa es la intención. Pero es algo que necesitamos apoyo, porque eso no es algo que, ¿verdad?, de un día para otro lo podamos lograr. Estamos invitándolos de diferentes maneras que por favor nos ayuden, nos envían su información y pues automáticamente nosotros hacemos la inclusión dentro del mapa digital. Ya saben que les recordamos que nuestro próximo taller va a ser, Dios mediante, el martes 16 de noviembre. Lo va a estar ofreciendo la doctora Delmara Rivera, psicóloga pediátrica. Va a estar muy interesante porque también va a hablar del tema dentro del hogar y también dentro del salón de clases a nivel psicológico. Muy interesante. Así que una vez más le agradecemos a todos. Esto queda grabado en la página de Facebook de 5 Sentidos y también en nuestro canal de YouTube. O sea que las personas que han tenido interrupción y lo quieren volver a escuchar, con mucho gusto, va a quedar grabado siempre dentro de la página. Así que continuaremos trabajando y educando a nuestra población. Muchas gracias y pues nos veremos próximamente en noviembre, Dios mediante. Recuerden poner sus órdenes de las medias a través de la página, comprando los sellitos, que mientras más fondos y más rápido podamos alimentar nuestra organización, más rápido podemos también otorgarle servicio a estos niños que tanto necesitan. Muchas gracias y nos vemos entonces en noviembre, Dios mediante.